tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también, en la red social. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues hay que decir que hay que comenzar informándole que la primera nominación que hiciera el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de las primeras nominaciones de su equipo de trabajo, de su gabinete, bueno, pues el primero ya salió de la lista de consideración. Hasta ahora, Donald Trump ha presentado una serie de nombres para ocupar cargos clave en el gabinete, y hasta ahora este es el primero que dice mejor yo no. Envuelto, por supuesto, que en un escándalo. Estamos hablando de Matt Gaetz, quien era el nominado de Donald Trump para ser el fiscal general de los Estados Unidos. Voluntariamente pidió no ser considerado más. Tanto el Departamento de Justicia como el Comité de Ética del Congreso de los Estados Unidos habían investigado a Matt Gaetz por presuntamente haber hecho tráfico con sexo, o sex trafficking le dicen en inglés. Es la terminología de la justicia o terminología legal. Básicamente a lo que se refiere es básicamente haber pues contratado sexo, pagado por sexo con una prostituta o hecho prostitución. Básicamente, hay que decir que el Departamento de Justicia no levantó cargos contra Matt Gaetz, es decir, solamente se le investigó, no se le, solamente se le investigó, nunca se le acusó, nunca se le encontró culpable, pero sí se le investigó. Hay que decir que, por otro lado, el Comité de Ética del Congreso, ante estas denuncias y estos señalamientos, él era congresista, Matt Gaetz era congresista, y entonces el Congreso de los Estados Unidos levantó por medio del Comité de Ética una investigación sobre estos presuntos hechos, ¿sí? Y de esa investigación se hizo un reporte. Lo que contiene ese reporte es lo que se metió en el ojo del huracán y en el meollo de todo este asunto. Ahora, nadie conoce públicamente el contenido de este reporte, ¿sí? Se sabe que este reporte investiga las acusaciones
de comportamiento sexual mínimo impropio, pero probablemente hasta ilegal. Pero de nuevo es necesario notar que nunca se le levantaron cargos, es decir, nunca nadie lo acusó a Matt Gaetz. La mayoría republicana del Congreso logró que no se publicara el contenido de este reporte, pero aún así, dos muchachas, recientemente en esta semana, dos muchachas salieron a la luz pública diciendo que ellas eran testigos de cómo Matt Gaetz había tenido sexo con una chica menor de edad, de 17 años. Estas dos muchachas. Él lo niega. Él lo niega. Hay que decir que a pesar de que lo niega, decidió retirar su nominación, pues dijo que esta nominación se había convertido de manera injusta en una distracción para el proceso de transición del presidente Donald Trump. A ver, el que no lo hizo, nada tiene que temer. El que no lo hizo, no lo hizo. Claramente algo hay en ese reporte del Congreso, claramente, que implica e involucra a Matt Gaetz. Y por eso es por lo que está renunciando. Simple y sencillamente. No puede demostrar suficientemente que no. No puede demostrar que no. Pero cuando alguien no lo hizo, simplemente no lo hizo. Pareciera claro que en ese reporte, que si siguen presionando o si hubieran seguido presionando, eventualmente sería público con toda seguridad, quedarían evidencias, si no es que dudas muy razonables de mal comportamiento sexual. Y por eso es por lo que él se está quitando de la carrera. Porque claro que lo hizo. Por supuesto que lo hizo. Así es que lo tiene usted. Ok, mencionar, cambiando de tema. Bueno, y ahora hay que esperar a ver a quién nomina de nuevo Donald Trump para el puesto de fiscal general de los Estados Unidos. Bien, decir que Rusia confirmó que lanzó un misil balístico de medio alcance hacia la zona este de Ucrania, en donde está la ciudad de Dnipro. En un discurso televisivo para todo el país, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que actualmente no existen maneras de contraatacar a esta arma rusa hipersónica. Y dijo que este ataque fue en respuesta directa al uso que hizo Ucrania de misiles estadounidenses y también de misiles británicos de mediano y largo alcance después de la autorización que recibió de los Estados Unidos para hacerlo. La Corte Criminal Internacional emitió órdenes de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del que fuera su secretario de Defensa o ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra sobre Gaza. Netanyahu rechazó esta orden de arresto y la calificó de absurda y de falsa. Pero con esta orden de arresto, los 124 naciones miembros de la Corte Criminal Internacional están obligados a arrestar a Benjamin Netanyahu si acaso éste llega a entrar al territorio de cualquiera de ellos. Pero fíjese usted, obviamente los están acusando de crímenes
de guerra en Gaza, pero no por lo que usted supone que es. No, la acusación no es sobre crímenes cometidos con armas de fuego. No, el crimen directo del que se los acusa es el de ser responsables de causar hambruna masiva en Gaza y generado muertes de hambre en Gaza. Esa es la acusación. Hay que decir que así con esto ya son, digamos, 3 altos perfiles que están siendo perseguidos y que tienen acusación formal por parte de la Corte Criminal Internacional. Aparte de Netanyahu y Gallant, también Vladimir Putin. En Brasil, la policía acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas de intentar un golpe de Estado en la elección presidencial del 2022. Y ahora el fiscal general de Brasil deberá decidir si acaso lleva esta acusación a juicio. Estos cargos se derivan del presunto intento de Jair Bolsonaro de permanecer en el poder después de haber perdido las elecciones al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y haber llevado a sus seguidores a atacar las instalaciones de la legislatura nacional en Brasilia en enero del 2023. Jair Bolsonaro está pasando hizo y está pasando por exactamente lo mismo que hizo y pasó Donald Trump, por las mismas circunstancias y las mismas acciones, básicamente. Ahí lo tiene usted. En África, Kenia, el país de Kenia canceló una licitación, un proceso de licitación para expandir el aeropuerto local de Nairobi, la capital de Kenia, el cual se esperaba fuera a ganar sin problema la empresa india Adani Group, después de que el presidente de esta empresa gigante de India fuera acusado en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos los fiscales alegan que este hombre, Gautam Adani, que es el segundo hombre más rico de la India, y otros 7 hombres de negocios cometieron fraude con valores y cometieron fraude en general en conexión con corrupción a un proyecto de energía solar en la India. Básicamente, la noticia bomba es que en Estados Unidos se le acusó a Gautam Adani de corrupción y está siendo perseguido y requerido por las autoridades en los Estados Unidos. Estamos hablando del segundo hombre más rico de la India, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de en un gran proyecto de energía solar en la India, Gautam sobornó a funcionarios de la India para que se realizara el proyecto, básicamente. Usted que es latinoamericano sabe más o menos de lo que le estoy hablando. Simplemente que sobornó a funcionarios del gobierno para todo lo que tuviera que ver con este proyecto de energía solar, básicamente, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema? Digo, porque pues usted sabe que en nuestra América Latina y en la India, el tener que sobornar a un funcionario público para tal o cual proyecto, pues es parte del proyecto. Básicamente es parte del proyecto, ¿sí? El problema fue que Adani después fue y buscó financiamiento en Estados Unidos sobre este proyecto. Y ahí es donde está la liga con Estados Unidos. Porque inversionistas estadounidenses invirtieron dinero por medio de valores y de bonos y de deuda, etcétera, sobre este proyecto en el cual estuvo involucrado corrupción. Y esa es la conexión. Y ahora en África, en Kenia, por razones que
francamente desconocemos, pero como que se impresionaron mucho de la corrupción en la India y de la persecución judicial en Estados Unidos y dijeron, ¿sabes qué? Mejor el grupo Adani no, en la expansión del aeropuerto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Quién sabe? Pero ellos, por si las moscas, dijeron, mejor no. Ya se imagina usted más o menos por dónde va la cosa en Kenia, ¿no? También. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eso fue lo que sucedió. Decir que en Estados Unidos las solicitudes de beneficios por desempleo de manera inesperada alcanzaron su nivel más bajo en 7 meses durante esta semana pasada, de acuerdo al Departamento del Trabajo. Se emitieron 213,000 solicitudes de beneficios por desempleo en la semana que terminó el 16 de noviembre. Eso es mucho más abajo que las 220,000 que los economistas estaban esperando después de que hubiera fuertes problemas climáticos y huelgas durante el mes pasado, así como señales de debilidad general en el mercado laboral de los Estados Unidos. Pero esta lo que es una señal de que efectivamente el mercado laboral de los Estados Unidos está todavía muy, muy fuerte. Así es que ahí tiene usted. Bueno, decir que el gobierno de Sierra Leona, esto en África, por supuesto, el gobierno de Sierra Leona está conminando a su muy poderoso sector minero a que se una con el gobierno en un plan de transición energética valorado en 10,900 millones de dólares. Hay que decir que Sierra Leona es un país muy rico en materias primas y está construyendo una red energética con una capacidad planeada de 4,5 gigawatts para el año 2050, en el que el 90% de la energía vendrá de fuentes renovables. Sin embargo, para atraer a inversionistas extranjeros, necesita de las compañías mineras, las cuales, como usted sabe, en su mayoría, en general, dependen de la provisión de combustible fósil para poder operar. Así es que bueno, ahí lo tiene usted, pero por lo pronto para este efecto es que lo necesita. Así es que ahí tiene usted eso. Déjame le informo que de esto estuvimos hablando ayer. Como usted pudo ver, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua envió al Congreso, Daniel Ortega, el presidente Daniel Ortega, envió al Congreso de Nicaragua una iniciativa de reforma constitucional para subordinar los demás poderes públicos al Poder Ejecutivo, es decir, a él, para ejercer un control más estricto sobre los medios de comunicación y ampliar el periodo presidencial, entre otras polémicas medidas que podrían ser aprobadas antes de que termine esta misma semana. La propuesta fue consignada el martes ante la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, es decir, por Ortega, y por supuesto que ha sido catalogada como una modernización de la Carta Magna de Nicaragua. Así lo dijo el presidente del legislativo nicaragüense, Gustavo Porras. Hay que decir que una comisión parlamentaria comenzó el martes a trabajar en la propuesta y se esperaba que esta misma semana debería de tener listo un dictamen para ser aprobado antes de que termine la semana. La medida planteada por Ortega convertiría a su esposa, que es la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, en copresidenta
que es una nueva figura de poder. Se prevé que la iniciativa sea aprobada sin problema debido al control que tiene el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea. Como usted sabe, Daniel Ortega es un exguerrillero, tiene 78 años de edad, gobernó Nicaragua en la década de los 80 y está en el poder ahora desde el 2007. Y por supuesto que esta medida ha causado todo tipo de denuncias por parte de todo mundo, Pero aquí lo que me interesa comentar con usted es la calificación que le da el propio gobierno sandinista a esta iniciativa de Daniel Ortega de entregarle todo el poder absoluto a él y a su presidenta, a su vicepresidenta, que es su esposa. ¿Sí? Le llaman una modernización de la Carta Magna. Y yo diría que efectivamente es una modernización de la Carta Magna de Nicaragua. Es una modernización, la están modernizando. ¿Modernizando a qué? Efectivamente, a lo que en estos tiempos modernos es Nicaragua, que es una dictadura. Básicamente, es lo que están haciendo. Están adecuando la Constitución a lo que es el status quo ejecutivo en Nicaragua, que es una dictadura. Entonces sí, es una modernización, efectivamente. Eso es lo que es. Sería interesante, y eso, bueno, a ver, es interesante para qué hacer copresidenta a la vicepresidenta si ya es vicepresidenta. Ahí sí que se desconoce o desconozco cuál es la intención de poner en la Constitución lo que ya se hace en la práctica y se hace sin ningún problema, que es que la esposa, Rosario Murillo, tiene tanto o más poder que Daniel Ortega. Pero lo único que lo van a hacer es oficializarlo. Pero desconozco para qué. Y Daniel Ortega tiene 78 años. Le falta cada vez menos tiempo de vida, ¿estamos de acuerdo? No creo que se vaya a morir mañana, pero le falta cada vez menos tiempo de vida. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando fallezca? ¿Quién va a ser el otro? Va a fallecer un copresidente y entonces va a estar la presidenta, que va a ser Rosario Murillo. ¿Quién va a ser el otro copresidente entonces? Esa parte no queda clara. Pero bueno, el punto es que efectivamente sí es una modernización de la Constitución, definitivamente, a la realidad de los tiempos modernos en Nicaragua, que es una dictadura, simple y sencillamente. Fíjese usted este dato en los Estados Unidos, cambiando de tema, por supuesto. Vámonos a los Estados Unidos, donde se reveló que el 94%, es decir, la inmensa mayoría, el 94% de los votantes estadounidenses piensa que el triunfo de Donald Trump fue legítimo, de acuerdo a una encuesta reciente de Reuters e Ipsos. 94% de los votantes estadounidenses piensa que el triunfo de Donald Trump fue legítimo. Esto es importante porque marca la primera elección presidencial en al menos 10 años que prácticamente todos del lado de los que perdieron, prácticamente aceptan el resultado. Posición del 94%, prácticamente todos, menos el otro 6%, ese 6% debemos de pensar que son opositores, quizá. Pero 94% quiere decir que tanto los que votaron a favor como los que votaron en contra piensan que la elección de Donald Trump fue legítima. Desconocemos en este punto cuál es el dato con respecto al triunfo de Joe Biden hace 4 años.
Pero cuando menos en lo que es en esta, efectivamente piensan que fue totalmente legítima. Y definitivamente que eso es bueno. Definitivamente que es bueno. Bien. Hay que decir que la empresa de equipo agrícola estadounidense Deere, mejor conocida como John Deere, presentó sus resultados este día. Déjenme ver, a ver si la nota donde la tengo aquí. Ok. Hay que decir que Deere, la empresa John Deere, eh, presentó resultados mejor a los que se estaban esperando, cosa que es notable. Usted conoce las máquinas John Deere, agrícolas básicamente. Eh, Había que decir que el trimestre pasado su ingreso neto había caído, pero ahora, en esta ocasión, cuando menos, excedieron lo que se estaba esperando por parte de los observadores, y era importante lo que tuviera que presentar John Deere porque esta empresa en particular ha sido atacada, ha estado en la mira de nadie menos que del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó a la empresa de castigarla, de implantarle castigos si sigue adelante con sus planes publicados de construir una planta manufacturera o productora de equipo en México. Concretamente, Donald Trump la amenazó de aplicar aranceles de 200% a cualquier producto que John Deere o Deere produzca en México. Ahora, hay que decir que, pues ya con el solo hecho de que te amenace el presidente, ya con eso ya es un gran asunto. Pudiera ser que no cumpla con la amenaza. Ese puede ser uno de los escenarios, porque después de o durante la primera presidencia, Donald Trump también había amenazado con una serie de aranceles que realmente nunca se concretaron en realidad. Hay que decir que cualquier amenaza específicamente sobre México, que es alguien favorito para estar amenazando Donald Trump, pero una amenaza concreta y llevarla a cabo específicamente sobre México es muy, muy difícil porque México es el primero o segundo socio comercial de los Estados Unidos. La cadena de producción de México está íntimamente ligada a la cadena de producción de los Estados Unidos, ¿sí? Y además hay otro hecho subyacente, y es que en la guerra comercial que China, mejor dicho, que Estados Unidos lleva con China y que va a recrudecer Donald Trump con China, la guerra comercial, México provee de una posición estratégica alterna para que empresas de Estados Unidos se localicen, se ubiquen para construir plantas para poder proveer a los Estados Unidos y sacarlas de China. ¿Sí? Sin embargo, no deja de preocupar tanto a oficiales del gobierno de México como a ejecutivos de empresas transnacionales las amenazas del presidente de Estados Unidos, nada menos. Hay que decir que en caso de que llegara a suceder, estos aranceles implicarían mayores costos de producción automáticamente, y por tanto aumentaría todo tipo de incertidumbres en caso de que esto fuera a suceder. Incluso se sabe, incluso se conoce, se sabe, es un hecho que algunas compañías estadounidenses han detenido sus planes para invertir en México, empresas estadounidenses, como por ejemplo la propia Tesla. Tesla tiene detenida la construcción de una planta en Monterrey, México. Y estamos hablando de Tesla.
de quien su propietario de Elon Musk es íntimo amigo, cercano colaborador de Donald Trump. Hay que decir que a pesar de todo esto, en lo particular, Deere dice que mantiene sus planes de establecer la planta en México, a pesar de todo esto. Deere, al menos Deere dice, nosotros vamos. Así está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana la aerolínea Spirit de los Estados Unidos, la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines, se declaró en bancarrota. La noticia de la bancarrota en general era esperada. Y aquí habíamos estado siguiendo los problemas en los que se encontraba esta aerolínea. Vamos a hablar de esta y otras noticias más de aerolíneas en nuestra región, y para eso le doy la bienvenida de nuevo a Daniel Ramírez. Él es colega periodista especializado en temas de aviación, y él dirige y administra el portal Colombia al Aire, especializado en información y noticias sobre aviación, precisamente. Hola Daniel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte de nuevo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Gracias, igualmente para ustedes también. Daniel, si yo hubiera creído que una aerolínea de bajo costo, como se le conoce, que en teoría es más económica, sus pasajes más económicos que los del resto de la industria, tendría más éxito y la gente la buscaría más para volar, y por tanto sería más fuerte y sólida que cualquier otra. Y estoy hablando de Spirit Airlines, que Spirit Airlines es una aerolínea de bajo costo, pero que tuvo que declararse en bancarrota porque de toda la industria en Estados Unidos es la que menos resultados tiene, presuntamente porque es la que menos vuelan pasajeros, me parece a mí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de los problemas de una aerolínea que en teoría debió haber sido beneficiada con la preferencia de aquellos que buscan tarifas baratas? Bueno, desde antes de pandemia, Spirit presentaba unos estados financieros bastante saludables. El declive de la aerolínea se dio justo después de pandemia. Los costos que pues tuvo toda la industria aeronáutica, y que esto viene siendo muchas de las crisis que hay hoy en muchas aerolíneas, son aerolíneas que no se declararon en quiebra o que no recibieron las suficientes ayudas durante la pandemia. Spirit es una de ellas. Aparte de eso, una de sus elecciones, cuando hizo una compra importante de aviones Airbus, escogió los Airbus A320neo con motores Pratt & Whitney. Estos motores están presentando algún desgaste prematuro. Por lo tanto, no se consiguen los repuestos a tiempo, y eso se traduce en aviones en tierra, aviones que no están produciendo dinero, están produciendo pérdidas, al punto que hace unas pocas semanas Spirit recibió $200 millones en compensación. Sin embargo, esos 200 millones pueden o no ser suficientes, pues ya internamente lo sabrán dentro de la aerolínea.
Y los costos operacionales se han ido elevando constantemente año tras año. Un problema que está pasando en los Estados Unidos es que por el tema de la inflación, siendo una inflación muy alta, los pilotos, las tripulaciones, obviamente piden aumentos y esto origina más presión, además del costo de los combustibles, que se ha caído elevándose. Hay otras aerolíneas de bajo costo similares en tamaño, diría yo, en tamaño a Spirit. Southwest es una aerolínea de bajo costo, pero es una gigante, es una aerolínea gigante. Sí, correcto. Pero Spirit, está Frontier, está tal vez JetBlue, podamos meter ahí. Hay otra que es Allegiant, si no la estoy pronunciando mal, pero hay algunas otras. Pero la única que está en problemas profundos es Spirit. ¿Por qué las otras no? Bueno, en el caso de JetBlue está presentando problemas financieros, está generando pérdidas. Sin embargo, tiene un músculo financiero y también viene con resultados financieros positivos anteriores que le permiten cabotear el mal clima, ¿sí? Spirit es igual, realmente que haya durado 4 años dando pérdidas, y estamos hablando que en la industria aérea son pérdidas millonarias, hablando de miles de millones de dólares, pero ya ha agotado sus reservas y es simplemente que ha sido la primera aerolínea en agotarse sus reservas. Además que ellos tenían planeado fusionarse con JetBlue. Sin embargo, un juez en los Estados Unidos vetó la fusión y esto finalmente ha sido como la condena, y ya una vez esa fusión se cayó, ya se dio, ya era inevitable que Spirit entrara en el capítulo 11 de ley de quiebras de Estados Unidos. Claro. En el caso de Southwest y el caso de Frontier, por ejemplo, Frontier hace parte de Indigo Partners, que es un grupo de inversionistas muy, muy, muy fuerte que también tiene relación con JetSmart, que opera aquí en Colombia, y otras aerolíneas en Europa. Entonces ya tienen un músculo financiero que puede soportar más pérdidas que las que podría soportar Spirit. Y por cierto, Daniel, y me gustaría que pudieras comentar al respecto, porque Southwest, siendo de bajo costo, es una de las 4 aerolíneas gigantes de los Estados Unidos, junto con Delta, American Airlines y United, y tal vez Alaska Airlines también. Pero casualmente Southwest, de todas ellas, es la que más malos resultados está presentando actualmente. Y me llama la atención que es otra aerolínea de bajo costo, y al lado de las que son de costo completo o full costo como United o como Delta American, Southwest está teniendo problemas importantes. Sí, correcto. Pues realmente están teniendo problemas con la entrega de los aviones por parte de Boeing. O sea, Southwest está viéndose perjudicada con la suspensión de las entregas, entonces no pueden tener el crecimiento esperado. Además, los costos de la tripulación se están aumentando en Estados Unidos por el tema de la inflación. A la medida que va aumentando la inflación, se unen sindicatos para pedir que se reajuste sus salarios. Sin embargo, con el aumento de los costos de mantenimiento, costos de combustible, costos de personal y los tiquetes están, digamos, de cierta manera un poco congelados por la misma competencia que se vive en el medio. Entonces eso le pone presión a las finanzas de las aerolíneas, terminando arrojando pérdidas. Ya. Vámonos a Brasil. Hace un par de semanas se informó que el Estado brasileño, el gobierno, tuvo que meter una ayuda importante económica a básicamente toda la industria de aerolíneas de Brasil. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en el tema de Brasil es bastante interesante porque es un país con 216, 217 millones de habitantes. Sin embargo, allá solamente hay 3 aerolíneas que obtienen más o menos el 98-99% del mercado. Por poner un ejemplo, Colombia con 50 millones de habitantes, pues tiene un mercado más diversificado y aparte hay más aerolíneas. El número de aerolíneas importantes aquí que vuelan en rutas troncales son 4 o 5 aerolíneas. Brasil, siendo un gigante en Sudamérica y en el mundo, pues solamente tiene 3 aerolíneas. En los problemas, para hablar de Brasil, hay que hablar también un poco de política y un poco de inestabilidad política que hubo, y también de
el proteccionismo propio de los brasileños. Hasta el 2018 no se podía tener extranjeros, no podían ser dueños de aerolíneas hasta un porcentaje. Se limitaba muchísimo, cosa que aún pasa, por ejemplo, en otro país latinoamericano como México. O sea, el proteccionismo es muy propio en Latinoamérica. Eso ha limitado que inversionistas extranjeros puedan acceder a inyectar capital. Aparte, después de eso, hubo un poco de inestabilidad política en lo que hubo cambios desde Lula, vinieron otros gobiernos y hubo un poco ahí de inestabilidad política y eso merma los incentivos a que extranjeros y capitales extranjeros, que al final son los que tienen y pueden y tienen cómo invertir los volúmenes de capital necesarios. Entonces, eso ciertamente ha perjudicado al mercado brasileño. Sin embargo, ahora de este año ha mejorado mucho. Por ejemplo, Brasil tenía el costo del combustible más alto en Latinoamérica, ya lo emparejó con Colombia. Entonces, eso es bastante positivo y seguramente tendremos en adelante buenas noticias de Brasil. ¿Pero eso quiere decir que todas las aerolíneas de Brasil están teniendo problemas? En especial hay uno que se llama Azul, que es una aerolínea de bajo costo, pero opera también vuelos de largo recorrido a Europa. Estaban que se vendían al grupo Abra, estaban que entraban en capítulo 11 de ley de quiebras en los Estados Unidos. Sin embargo, es probable que consigan un financiamiento inesperado por el cobro de una deuda que ellos hicieron un préstamo a la aerolínea portuguesa estatal, TAP, y aparentemente esta aerolínea se va a vender. Entonces ellos devolverían esos recursos y tal vez eso sería suficiente para calmar a sus acreedores y reorganizar sus deudas sin necesidad de acogerse a la ley de quiebras. Ya. Por último, Daniel, me gustaría que nos dieras una actualización y en qué va y en qué quedó el caso de Aerolíneas Argentinas después de el encontronazo que los sindicatos de Aerolíneas Argentinas tenían y tienen con el gobierno de Javier Milei, que está tratando de sanear a la empresa, de tratar de desprenderla del Estado y hacer una serie de reformas que los sindicatos estaban combatiendo, hicieron huelgas y etcétera. Bueno, hace poco se entiende que llegaron a un acuerdo. Sin embargo, pues los privilegios que tienen los sindicalistas dentro de la aerolínea son bastante grandes y obviamente ellos van a pelear con los dientes a no ceder un centímetro. En el caso de Aerolíneas Argentinas, es bastante probable que el grupo Abra, que es dueña de también Avianca, se quede con Aerolíneas Argentinas. Es un hecho, es muy poco probable que no sea privatizada. Todo el mundo en Argentina da por hecho la privatización ya de la aerolínea y yo creo que ya es algo que internamente dentro de la aerolínea saben que es lo mejor. También porque hay muchos casos de corrupción dentro de la aerolínea. Se convirtió la aerolínea en un fortín burocrático realmente, donde metieron muchísimo personal y pues las finanzas de aerolíneas argentinas es una cosa de loco realmente. Entonces, funciona solamente porque el Estado imprime dinero. ¿Qué hay de elementos para poder mencionar que el grupo que es propietario de Avianca sería o estaría interesada en adquirir Aerolíneas Argentinas? Bueno, el año anterior hicieron una inversión, un préstamo a Aerolíneas Argentinas por $100 millones y pues ya de ahí se da como tal un acercamiento, aparte de que los demás interesados aparentemente y según pues lo que hemos logrado investigar, pues se han ido retirando, quedando como el grupo ahora como el mayor postor y también que dentro de este grupo ahora hay un buen capital, un buen músculo financiero. También qué pena que me salga un poco el tema, pero el grupo ahora también es dueño de Gol, que es una aerolínea brasileña que actualmente está en ley de quiebras en los Estados Unidos en el capítulo 11 y está en reorganización. ¿Este grupo ahora es brasileño? Compone accionistas brasileños y hay fondos de inversión. También está Roberto Criat de Centroamérica, que era el dueño de TACA, exacto. Sí.
y también está la aerolínea United que también aportó recursos. ¿Y el grupo ha dicho algo oficialmente acerca de su interés de quedarse con Aerolíneas Argentinas? ¿Sabemos? No, actualmente no. Tengo buenas relaciones con el personal de Avianca, pero no, realmente ellos no manejan esos temas, pero realmente de por sí esos 100 millones se dio como, entre comillas, una cuota inicial porque ya tienen un dinero adelantado. Claro. Entonces, la privatización y ahora como principal postor iría por buen camino realmente. Ya. Por último, ¿sabemos si Aerolíneas Argentinas está volando normalmente o sigue con problemas de huelgas y paros? Está volando con normalidad en la actualidad. Ah, pues interesante. Daniel Ramírez, que administra y dirige el portal Colombia al Aire, especializado en información y noticias sobre la aviación en el mundo. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Vale, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, siendo jueves, vamos a cerrar esta emisión con el segmento de nuestro buen amigo, nuestro amigo polemista, opinador. Señor Dado, le pusimos falta el jueves pasado, ¿eh? Sí, lamentablemente, Padilla. Lo que pasa es que hubo un cambio de hora acá en Estados Unidos Mm. y me olvidé de poner el despertador porque siempre hago una siesta, porque empiezo mis días a las 4 de la mañana normalmente. Y bueno, lamentablemente esa es la situación, pero te quiero contar algo, Alberto Padilla. Donald Trump acaba de anunciar que nomina a Pam Bondi como su futura secretaria de justicia, ¿no? En reemplazo de este muchacho, De Getz. Matt Gaetz, que, bueno, tuvo que renunciar porque él considera que es toda una distracción el montaje que se ha hecho en base a las denuncias que dicen que ha recibido, pero que hasta el momento no se han probado, ¿no? Ni se han investigado con una conclusión. A tal punto esta situación con Gaetz, que él en 2 oportunidades, hoy fue una y hace un par de días la otra, obligó a estas presentadoras de este programa absurdo de mierda que es The View acá, que lo emite ABC, a retractarse en pantalla, ¿no? Y reconocer, leer una declaración legal, una de las presentadoras, Sunny Hosting, leer una declaración legal diciendo, o sea, retractándose de la barbaridad de que había dicho, en el sentido que él era parte de una red de tráfico de personas y que había tenido sexo con una chica de 17 años. Bueno, el departamento legal, evidentemente, de ABC recibió el pedido, entre comillas, y la obligó a esta presentadora a leer. Pero, digamos, esta movida de Gaetz y Trump, evidentemente, de salirse él, es para evitar que haya mucho ruido con los cuestionamientos. Y hoy sabemos, por ejemplo, que 4 senadores republicanos, entre los que está Collins, el Mitch McConnell y otros 2, Murkowski también, me falta uno, pero ellos son los que se oponen ardiente y fervientemente a la nominación de Gaetz, 4 senadores identificados con el establishment, pero dejando de lado eso, Alberto, me interesa que nos focalicemos en una iniciativa que ya está causando mucho ruido, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, De Elon que va a Musk. estar a cargo, claro, de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy. Bueno, no hace falta presentación de Elon Musk, pero de Ramaswamy, digamos que él fue precandidato a presidencial por el Partido Republicano, abandonó la carrera y de inmediato lo apoyó a Trump. Él es un multimillonario, un inversionista en empresas de tecnología, básicamente. Pero yo lo que te quiero decir
quiero que nos detengamos. La función del Departamento de Eficiencia Gubernamental va a ser, evidentemente, cortar todo lo que se pueda. ¿Vos sabías, Alberto Padilla, que los empleados del gobierno federal en este país, el 90% de ellos trabaja desde la casa, desde la época del COVID? Todavía. Trabajan en la casa, reciben salarios por encima de los 100.000, 120.000 dólares, y no hacen nada. Son lo que en Argentina diríamos los ñoquis. Se presentan al trabajo solamente a cobrar, pero los 29 de cada mes. Pero te cuento otras cosas más, ¿no? Recientemente supimos que el Pentágono no pudo rendir cuentas por 824.000 millones de dólares. O sea, fracasó la auditoría, creo que es por tercer año, no puede decir a dónde fueron 824.000 millones de dólares. El gobierno federal pagó en forma inapropiada en programas federales en el 2023 236.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares para alivio durante la pandemia se usaron para fraude y abuso, ¿no? Estados Unidos no puede dar explicaciones qué pasó con 1.000 millones de dólares que iba para ayuda a Ucrania. Escucha esta otra también, ¿no? Y estoy leyendo de la fuente. Los institutos nacionales de salud pagaron más de 3 millones de dólares para observar a estos hámsters, los roedores, pelear usando esteroides. Escucha esta otra también. 20.000 dólares se gastaron para shows de travestis en Ecuador. 30.000 dólares para estudiar el idioma secreto de los carniceros en París. 750.000 dólares para la alarma de incendio del New York Metropolitan Opera. 350.000 dólares para desarrollar inodoros inteligentes. 660.000 dólares para estudiar el impacto que el COVID tuvo en las mujeres de Rusia. Y así por lo consiguiente, es decir, hay todo un Estado que está súper gigante. Esta es plata que sale de nosotros, los contribuyentes, ¿no? Si tú te pones a contar, a incluir la ayuda militar y económica que está recibiendo Ucrania, es tanta la ayuda que está recibiendo Ucrania que dice que lo que nosotros, los contribuyentes de Estados Unidos, pagamos, ellos utilizan para pagar a sus jubilados en Ucrania. Entonces esto es todo una joda que yo no veo la hora que se termine cuando empiece a operar este Departamento de Eficiencia Gubernamental, porque ya basta, Alberto, o sea, basta de usar el dinero de los contribuyentes para pelotudeces, para hijoputeces también, y esto es insostenible. Así que ahí creo que tenemos que poner la atención. Bueno, pues para eso van precisamente Elon Musk y el otro que ese sí es innombrable, pero no porque no lo puedo nombrar. Ramaswamy. Bueno, pues vamos a ver si todo lo que usted acaba de decir es cierto. El éxito de la gestión de estos dos empresarios tendrá que ser muy rotundo. Tiene que ser muy rotundo. Obviamente que no va a ser fácil porque va a haber resistencia del Estado profundo, que se le llama acá. Robert Kennedy, hijo, anunció él también, el secretario de Salud va a ser, que cuando se confirmó que él es el nominado, dice que hay varios empleados de los centros de los CDC que dijeron que van a renunciar. Pero no va a ser fácil, Alberto, no va a ser fácil. Definitivo. Obviamente. Mucha gente que ha vivido
de arriba durante muchos años, no creas que van a entregar el bizcocho así nomás, ¿no? Claro. Bueno, pues señor Dado, le agradezco muchísimo como cada jueves. A la hora, Alberto Padilla. Hasta la próxima. Próximo jueves. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5.